Buenos días, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a su segmento Palabra Viva y Eficaz por medio del canal Entre Té y Palabra. Los invito a que puedan entrar al canal y suscribirse y formar parte de esta gran familia y disfrutar cada día de la palabra que Dios deposita en el corazón de cada uno de los que ministran esta preciosa palabra, este precioso mensaje, y así puedan seguir siendo edificados. Quiero comenzar con una oración. Quiero que oremos juntos para que esta preciosa palabra que se va a estar depositando hoy en el corazón de cada uno de los oyentes cumpla su propósito una vez más. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presento en esta preciosa mañana a cada uno de los oyentes que se encuentran conectados, Señor, con esta palabra. Dios mío, permite, Dios, que sus corazones, Señor, sean fortalecidos, Señor, que esta palabra sea como un refrigerio para ellos, como un refrigerio para sus huesos, Señor, que cada corazón en esta mañana sea bendecido, sea ministrado, sea restaurado, sea fortalecido, Señor. Cada uno de mis hermanos que se conectan, Señor Dios, háblales por medio de tu palabra. Trae paz, trae consuelo, trae convicción, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Así, si hay alguno, Señor, que no te sirve, que nunca te ha servido, Señor, que nunca te ha aceptado dentro de su corazón, Dios, que esta palabra también pueda edificarlos a ellos, que pueda sanarlos, Señor. Si alguno de los que escuchan, Señor, se ha apartado de tus caminos, Dios, o se ha alejado de ti, Señor, que en esta mañana pueda entender que tú le estás esperando con los brazos abiertos, Señor, que tú estás cerca, Señor, que tú no estás lejos, que tú estás cerca, Señor, que tú estás a la distancia de una oración. Así que en el nombre de Jesús he orado, Padre. Amén y amén. Así que mis hermanos, vamos a buscar la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 8. Puede mantener su Biblia abierta, ¿verdad? Si es una persona que sabe buscar en la Biblia. Si no, usted puede tomar nota y después acercarse a alguien que le pueda ayudar a buscar todos estos versos que vamos a estar proveyendo en esta mañana. Santiago 4:8 dice de la siguiente manera: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes los de doble ánimo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ahora bien, ¿qué significa limpiar las manos? En el contexto hebreo, las manos representan el proceder del hombre, y limpio se refiere a inocente. Y el verso está diciendo: lávense las manos y límpiense y purifiquen su corazón. Si leyéramos el verso en contexto, entonces lo que quiere decir es: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Cambien su manera de proceder, purifiquen sus corazones, sean leales a Dios, sean fieles a Dios, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde a Dios lo tenemos en el último lugar. A Dios lo tenemos como la última opción en caso de que lo demás no nos funcione. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas
todas estas cosas le serán añadidas. Pero nosotros hemos invertido el orden y tenemos a Dios como la última opción. Pero si volviéramos a los tiempos donde Dios tenía el primer lugar en nuestras vidas, o si tomáramos la decisión de por primera vez en nuestra vida darle a Dios ese primado, ese primer lugar en nuestra vida, todas las demás cosas se van a poner en el orden que tienen que estar. Todas las demás cosas se van a ordenar, se van a ubicar, porque ese es el orden correcto. Y nosotros le fallamos a Dios de muchas maneras, pero Dios no está interesado en restregarnos a nosotros, en restregarle al ser humano sus fallas en la cara. Dios está interesado en que nosotros entendamos que tenemos la posibilidad de acercarnos a Él. La palabra pecado en su contexto original significa un error o una equivocación. Pero en la tradición judeocristiana, pecado debe entenderse como el alejamiento del ser humano respecto a Dios por medio de nuestra desobediencia y contrariedad hacia todo lo establecido por Él. Así que el verso dice: pecadores, purifiquen el corazón. No hay mejor manera de purificar el corazón. Y cuando hablamos de purificar el corazón, lo que tenemos que purificar y limpiar es nuestra mente. Y eso se logra por medio de la palabra del Señor y una relación con Dios, y permitiendo que el Espíritu Santo de Dios haga en nosotros lo que vino a hacer o lo que fue enviado a hacer. Así que es necesario que entendamos que Dios estuvo, está y estará cerca. Siempre Dios ha estado cerca. Desde el principio de la creación, Dios siempre ha estado cerca. ¿Cómo podemos saber esto? Porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. La Biblia enseña esto, que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El alma es el asiento de las emociones, es el intelecto, el pensamiento, y es en esencia quienes somos. El alma es lo que se puede salvar o perder. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en Génesis 2:7 la Biblia explica que cuando Dios trajo al hombre a existencia, dice que sopló en ellos aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida que Dios sopló en el hombre es el espíritu, porque así es como se traduce. Ese aliento lo que significa es espíritu, soplo. Y ese espíritu es la conciencia de Dios en el hombre. Así que por medio de ese espíritu humano que Dios sopló en el hombre desde el principio, Dios se hace presente en el ser humano. Todo ser humano tiene algo de Dios adentro. Así que eso que el ser humano tiene de Dios adentro es lo que hace que siempre el ser humano busque algo o alguien superior a él, que muchas veces no entiende lo que está buscando, pero realmente la necesidad que tiene el ser humano es la necesidad de su Dios, porque Dios puso esa parte de él dentro del ser humano para que el ser humano se acercara y le buscara. Ese espíritu que es parte del hombre, ¿verdad? Dijimos que somos espíritu, alma y cuerpo. Es lo que regresa a Dios cuando morimos, ¿verdad? Dice la Biblia, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien lo dio. Dios ha estado cerca desde el principio.
Y Dios está cerca ahora, en este preciso momento. Dios está a la distancia de una oración. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Pareciera como si el Señor se alejara, pero realmente, en perspectiva, Dios puede estar cerca o lejos. Si vemos a Dios cerca o lejos, eso depende de nosotros, de en qué lugar nosotros nos ubiquemos frente a Dios. ¿En qué lugar tú te ubicas frente a Dios en esta mañana? ¿Te encuentras lejos de Dios? Quizá tus fallas han sido tantas que tú piensas que Dios no se puede acercar a ti o que Dios no puede recibirte. En esta mañana yo te quiero decir que Él está cerca. Y dice que mientras Él esté cerca, que lo llame. Si podemos entender ese verso como realmente quiere decir, búsquenlo mientras puedan encontrarlo y llámenlo mientras está cerca. Mientras está cerca. Dios está a la distancia de una oración que tú hagas. Dice la palabra que Él está cercano a los que le invocan de verdad. Así que si tú invocas el nombre del Señor con todo tu corazón, con sinceridad de corazón, con un verdadero arrepentimiento, Dios va a salir a tu encuentro porque Él está cerca. Y así se titula esta reflexión de hoy: acércate, acércate. Porque Dios está cerca. Dios está en el lugar donde siempre ha estado. En perspectiva, Dios está en el lugar que tú te ubiques frente a Él. Y quiero ponerte un ejemplo. Si Dios estuviera en tu casa, en ese lugar donde tú vives, y vamos a suponer que Dios está en esa habitación, en tu dormitorio, y Dios está ahí. Cuando tú sales de tu dormitorio hacia la cocina, hacia la sala, hacia otro cuarto, hacia el patio, significa que te estás alejando del lugar en donde Dios está. Si te vas al trabajo o sales, te vas a pasear, te vas de vacaciones, mientras más lejos te vayas de tu casa, pues más te alejas de Dios. Entonces, en perspectiva, Dios puede estar cerca o lejos, dependiendo en el lugar donde tú lo ubiques. Pero si en esta mañana tú entiendes que Dios es omnipresente y que Dios está en todo lugar y que Dios desde el principio habita en el hombre por medio de su aliento de vida, tú vas a entender que Dios está bien cerquita. Que quien nos hemos alejado somos nosotros con nuestras acciones. Pero hoy Dios te está diciendo: acércate. Yo estoy en el mismo lugar que siempre he estado. Acércate. Yo estoy a la distancia de una oración. Acércate. Yo estoy buscando de ti. En vez de tú estar buscando a Dios, Dios está buscando de ti por medio de su Espíritu Santo. Ahora, si Dios está cerca, porque hay que buscarlo. ¿Sabes por qué? Porque aunque nosotros tenemos una conciencia de Dios en nosotros y ahora también tenemos un Espíritu Santo, gracias a Cristo, que nos guía, que nos redarguye, hay algo que nosotros tenemos muy poderoso que se llama la voluntad. Y en esa voluntad, aunque Dios está cerca, nosotros podemos decidir si lo buscamos o no lo buscamos. Es como cuando tenemos un amigo o una amiga, un mejor amigo o una mejor amiga, y sabemos que esa persona siempre está ahí, pero nosotros un buen día decidimos no buscarlo más, no llamarlo más, no acercarnos más, pero el amigo está en el mismo lugar. Entonces, a eso se refiere buscar a Dios. No es que Dios se perdió, Dios no está perdido, Dios siempre está en el mismo lugar, cerca.
Dios está cerca, lo dejamos de buscar, de procurar nosotros. Y Dios quiere que voluntariamente el ser humano le busque. Si hay algo que nos acerca a Dios es cuando nosotros decidimos hacer su voluntad. Porque cuando decidimos hacer su voluntad, estamos diciendo, Señor, quiero conocerte, quiero entrar en amistad contigo y quiero saber qué buscas de mí, qué quieres de mí. Entonces, si lo que nos aleja de Dios es el pecado y el no querer hacer su voluntad, lo que nos acerca a Dios es el arrepentimiento y el querer hacer su voluntad. Entonces, usted me preguntará, ¿cómo sé o cómo saber cuál es la voluntad de Dios? La respuesta es simple, por medio de su palabra. Por medio de su palabra y por medio de la oración, el Espíritu Santo de Dios nos revela su voluntad. Entonces, mientras más, siempre lo voy a decir, me expongo a su palabra, mientras más escudriño su palabra. Y si usted no sabe porque nunca le ha servido al Señor, acérquese a una iglesia donde enseñen la palabra del Señor. Si le sirves al Señor, pero no sabes por dónde comenzar a leer la palabra, comienza por los evangelios, comienza congregándote, yendo a los estudios bíblicos de tu iglesia, yendo a las escuelas dominicales. Por medio de su palabra tú aprendes a conocer cuál es la voluntad de Dios para ti. Y por medio de la oración, el Espíritu Santo te revela cuál es la voluntad de Dios para ti. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Número 1, lo primero que tengo que hacer es tomar una decisión. Y la decisión es hacer su voluntad. Así que me acerco a Dios cuando decido hacer su voluntad. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si ya le sirves al Señor, pero todavía no has entregado, te cuesta entregar, someter tu voluntad a la voluntad de Dios, hoy es un buen día para dar ese paso. Si estás apartado de Dios, hoy es un buen día para dar ese paso. Si nunca has conocido a Dios, si nunca le has servido, si nunca le has aceptado en tu corazón, comienza a dar ese paso aceptando a Dios en tu corazón. Y cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, como cuando aceptas a Cristo en tu vida, te acercas a la iglesia donde se enseñe la palabra del Señor y comienzas a aprender poco a poco y vas conociendo su voluntad, porque tampoco es algo que es de la noche a la mañana. Pero el primer paso para acercarte, si no le sirves al Señor y nunca le has aceptado, es recibir a Dios como tu Salvador. Y decirle, Jesús, yo te acepto hoy en mi corazón. Perdona mis pecados. Te quiero servir en el nombre de Jesús. Una oración sencilla, hecha de corazón. En Salmo 43:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y Jesús, en Juan 8:28 y 29, dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que yo hablo únicamente lo que mi Padre me enseñó. Y el que me envió no me ha abandonado, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Óyeme, hacer la voluntad de Dios es hacer lo que agrada al Señor. Cuando el hacer su voluntad me complace, es también otra manera de acercarme a Dios. Eso es algo que me acerca al Señor.
Ese es el punto número 2. Así que, ¿cómo me acerco a Dios o cómo me mantengo cerca? 1, cuando decido hacer su voluntad. Y 2, cuando el hacer su voluntad me complace. El Salmo 48 dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Entonces usted se va dando cuenta que conocemos su voluntad cuando nosotros aprendemos de Él, cuando dejamos que Dios por medio de su palabra nos enseñe. Y cuando comenzamos a aprender de su palabra y amar esta palabra, nos complace hacer su voluntad. Si nosotros hacemos, como dice en el Salmo 143:10, esta oración y le decimos al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, el Espíritu Santo de Dios te va a enseñar. La palabra de Dios te va a enseñar. Juan 4:34 dice, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¡Wow! Para que ustedes vean lo que es estar complacido con la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Pero quiero leerte ese verso completo porque dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tenemos que dejar que la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios, nos transforme, nos cambie de ese mal proceder, nos limpie de nuestros pecados. Y cuando nosotros permitimos que Dios haga eso en nuestras vidas, vamos a aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y vamos a entender que esa voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta. Esa voluntad de Dios nos va a llevar a vivir en arrepentimiento, nos va a llevar a vivir en santidad. Y vivir en santidad lo que significa es apartarse o separarse o consagrarse para Dios. Eso es lo que significa. Esa voluntad de Dios nos lleva a ser agradecidos con Dios. Nos lleva a hacer el bien y nos lleva a la oración. Y te quiero dar una clave en esta mañana. La voluntad de Dios te lleva a la oración. Y la oración te lleva a hacer la voluntad de Dios. Así que en esta preciosa mañana, yo te invito a acercarte al Señor. Te invito a acercarte al Señor. El Señor no se ha alejado, el Señor está en el mismo lugar y te está esperando con los brazos abiertos. El Señor está esperando a que tú tomes una decisión de acercarte más, de acercarte un poquito más. Si te has alejado un poquito por trabajo, por tantas cosas que acontecen, situaciones, todo, Dios te está invitando a acercarte en esta mañana. La palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando la puerta. Dios está cerca. Ahora, ¿estás tú dispuesto a tomar la decisión de acercarte? Pero es acercarte a la manera de Dios. A la manera de Dios es perfecta. Hebreos 4:15-16 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. En esta preciosa mañana, acércate a Dios. Él conoce tus debilidades. Él entiende cada una de tus pruebas. Tienes un Dios
que está cercano a ti y que conoce tus debilidades, conoce tus faltas, conoce tus fallas, pero está dispuesto a ayudarte. Está dispuesto a que por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo tu vida sea transformada y sea cambiada. Una decisión. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Acércate a Dios y comenzarás a verlo de una perspectiva diferente, donde antes lo veías lejos, pero ahora lo vas a comenzar a ver cerca, cerquita de ti, a la distancia de una oración. Padre, gracias por esta preciosa palabra en esta mañana, Dios. Ella cumplirá su propósito. Bendice a cada uno, Señor. Trae paz, trae restauración, trae reconciliación a las vidas y permite que en esta mañana, Señor, todos los que están escuchando puedan tomar la decisión de acercarse a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.